Vamos a tener algo realmente especial, no es algo muy común. Si los bautizos, los que conocemos como bautismos, es algo que nos gusta mucho porque lo disfrutamos todos, hemos de disfrutar también de otra cosa que no es tan vista y que quizás en nuestro ministerio no se ha transmitido nunca algo así para que la gente pueda verlo. Y es que hoy vamos a tener algo tan sumamente especial como es ordenar a una persona para ser diácono. Antes de nada, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas en este momento de un modo muy especial para lo que estamos aquí reunidos. Y es por la imposición de manos que hemos de hacer sobre nuestro hermano Javi para que pueda ser diácono. Te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros durante esta ceremonia y que nos ayude a comprender para qué es un diácono y a comprender y vivir lo que es ser diácono. Cuida, Señor, de que siempre estemos para servirte y para servir a los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, algunos quizás os podéis preguntar, ¿y qué es un diácono? Los que ya habéis leído en la Biblia que aparecen diáconos, ya sabéis que eran personas que fueron designadas por los mismos apóstoles, discípulos de Cristo, para servir. ¿Y por qué se utilizó al personaje del diácono? ¿Por qué apareció este personaje como tal, o estos personajes? Pues porque los discípulos tenían una labor que hacer y no podían estar atendiéndolo todo. Entonces se buscaron a una serie de personas, de candidatos que verdaderamente estuvieran bien encaminados en la palabra de Dios y en su propia vida, y fueron elegidos para ayudar a que las iglesias siguieran avanzando, para que no faltara de nada, para que se pudiese asistir a la gente en caso de necesidad, en ordenar las cuestiones que hubiera, todo. Entonces hacían un papel sumamente importante. Quizás con el paso de los años, el personaje de diáconos dentro de las iglesias, y ahora quizá me dirijo más que nada a la iglesia adventista, ha pasado a ser como un poco el que sirve para ayudar a que todo esté en orden y poca cosa más. Pero el diácono tenía una función, y lo vemos en Esteban, en la Biblia, que era primordial, que era la predicación también del Evangelio. Y el caso de Esteban es clarísimo. No solo se dedica a la labor asignada, sino que también va predicando. Y los diáconos tienen que seguir haciendo esto. Es lo mismo como en los tiempos apostólicos. Pero además, ya lo vimos, y eso sí que lo pudimos ya transmitir en su momento, y grabado está, pudimos comprobar que los diáconos también cumplían una función que últimamente en las iglesias ha quedado relegada solo para pastores, pero que eso no tiene consistencia bíblica. Los diáconos también pueden bautizar, y ejemplo en la Biblia tenemos de ello. Por tanto, ser diácono es mucha responsabilidad, y es una responsabilidad que tiene que servir para que cualquier grupo pueda seguir adelante sin que falte nada. Porque el diácono no solo se tiene que encargar de, mira, vamos a hacer una reunión y que todo esté en su sitio, sino también se tiene que preocupar por las personas, para que estén bien asistidas, que no falte de nada. Y en caso necesario incluso tener que orar con los hermanos, todo lo que haga falta. El diácono tiene que estar para servir. Sabéis, nosotros mismos tuvimos la experiencia cuando éramos en la iglesia adventista como tal, de ser diáconos. Los dos hemos llegado a ser primer diácono de iglesia, él incluso anciano de iglesia. Pero vimos algo que a nosotros no nos gustaba, y es algo que suele pasar muy comúnmente. Cuando una iglesia ya es un poco mayoritaria, con un poco de cantidad de gente, suele haber diáconos y suele haber uno que es el jefe de diáconos o el primer diácono. Y esa persona se encarga de que todo funcione y de dirigir a todos. Pero sabéis, a veces eso se convierte en un cacique. Sí, pero cacique literalmente. Y que incluso el primer diácono puede ver algo que falla
y en vez de ponerse él a hacerlo, ya va a buscar a alguien para que lo haga, porque ya no es su papel, eso ya es más para los inferiores, ¿entendéis? Y eso es muy triste, porque el primer diácono debería ser el que fuese el primero en servir, si es necesario. Pues bien, en este caso, nosotros aquí aún no estamos ni para primer diácono, ni para segundo, ni nada parecido, porque somos grupo pequeño. Pero la función de Javi la hemos visto cambiar a lo largo de todo este tiempo. Y Javi es la persona que va a ser ordenado ahí como diácono. Es no solo de cuidar las cosas, sino también es de predicar. Y esto ya lo he estado haciendo hasta ahora. Pues ahora es el momento en que él reciba también ese proceder de recibir el Espíritu Santo para poder hacer esta labor aún mucho mejor. Pero, ¿sabéis? La Biblia nos habla de los requisitos de un diácono. Puede ser cualquiera diácono. Es una pregunta que en un principio dices, bueno, ¿y por qué no puede ser cualquiera? O sí, puede ser cualquiera. Mirad qué requisitos y vais a entender que son necesarios. También poneos en el contexto en el cual fue dicho esto, fue escrito esto, porque hay circunstancias que han cambiado. Pero aún así, en según qué lugares, eso aún tiene aplicación. Y ahora entenderéis el por qué os digo esto. Pablo escribe a Timoteo en la primera de las epístolas que le da. Y vamos al capítulo 3, donde nos habla del requisito de los obispos, o ancianos, que es lo mismo. Pero un poco más adelante nos habla de los requisitos de los diáconos. Y mirad qué requisitos. Versículos del 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué quiere decir esto, ser honestos? ¿Cómo consideráis una persona honesta vosotros? ¿Queréis ver una definición de honesto? ¿Alguien tiene un móvil para buscar la definición de honesto? Porque conviene que veamos cuál es la palabra para saber si esa persona cumple este requisito o no. El texto es largo, son unos pocos versículos, pero es largo en el sentido de lo que puede dar de sí. Porque cada palabra que nos va a citar aquí es para que los que ya hemos sido diáconos o seguimos siendo diáconos, también nos lo planteemos ahora. Decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto, honrado. En una sola palabra, fijaos cuántas definiciones caben. Por tanto, ¿podemos buscar a una persona para diácono que no cumpla estos requisitos, resumidos en honesto? No podemos. Esto ya es un mandato del inicio de la Iglesia. Sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? ¿Que no se puede doblar? Claro, que sea una persona que es así por delante y por atrás, que no tiene una doble cara, que no hace un doble papel, sino que es totalmente íntegro siempre, en cada momento, que no finge. ¿Es fácil encontrar personas así? Fijaos que solo con las dos primeras palabras, vaya aplicaciones, ¿Cuántas personas pueden ir quedando descartadas? No dados a mucho vino. Cuando leemos esto, muchos dicen, esto quiere decir que se puede darle al vinillo un poco. Sí. Pero esto no es lo que significa el texto. No dados a mucho vino no quiere decir exactamente que tampoco sean dados, o sean dados a poco vino. Y ya sabemos por el resto de textos que el vino no cuadra precisamente con alcohol para un cristiano, para nada. Por tanto, tiene que ser una persona que también sea sobria, no codiciosos de ganancias deshonestas. Por tanto, esta persona, que pueda ser diácono, tiene que cumplir este requisito. ¿Ganancias deshonestas? No. ¿Y qué puede ser una ganancia deshonesta? ¿Qué creéis que puede ser una ganancia deshonesta? ¿Pondríais algún ejemplo? Sacar provecho de lo que hace. Imaginaos, por ejemplo, ahora un caso, lo que estás diciendo va bastante en esta línea.
personas que por ayudar cobren. O personas, como es el caso de los diáconos en iglesias, esto sucede mucho en iglesias grandes, hay unos diáconos que se dedican a contar las ofrendas. Y ha habido casos en que el dinero entra en la bolsa, pero a la hora de salir sale menos a la hora de contarlo, porque por el camino se ha evaporado. Y esto ha sucedido en más de una ocasión. Pues tiene que ser una persona también en este sentido íntegra. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Una cosa extraña, oscura. El misterio de la fe, ¿qué consideráis que es? La creencia en Cristo. En todo lo que implica la creencia en la verdad en Cristo. Evidentemente, sobre todo en su sacrificio, ¿no? Pero todo esto con limpia conciencia. Por tanto, toda la doctrina, la auténtica, tiene que ser vivida y tiene que ser con limpia conciencia. Si el diácono está haciendo cosas que no tocan, o esa persona hace cosas que no tocan, no puede ser diácono. Fijaos cuántas cosas para analizarse, ¿eh? Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, fijaos que dice, ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Por tanto, ¿se puede hacer a una persona que entra nueva a una iglesia, a un grupo, enseguida diácono? No se puede, pero se hace. Y eso también lo hemos vivido. Porque hay que empezar a darles cargos y movimiento en la iglesia para que se integren. Y a veces esos diáconos resultan un churro. ¿Sabéis a qué me refiero con eso? Que son un desastre como diáconos. No sirven para eso. Ni tienen las características apropiadas para serlo. Un diácono primero, antes de ser diácono, tiene que ser miembro del grupo de la iglesia y demostrar que ya tiene esas características para poder ser elegido diácono. Por tanto, si alguna vez alguno de vosotros va a alguna iglesia y sabe de un caso así, pues decid descaradamente, esto no es voluntad de Dios. Primero la persona debe demostrar sus cualidades y después puede ser elegida para ser diácono. Seguramente si decís eso en vuestras iglesias tendréis problemas. Y ahora hace una mención que a algunos les sorprende. Fijaos que está hablando de diáconos en masculino y en el versículo 11 de repente nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué habla de las mujeres aquí en medio? Se está hablando de diáconos. ¿Por qué creéis? Porque había diaconisas. Claro. Mucha gente cuando lee esto no se da cuenta que lo está integrando dentro del diaconado este texto y está hablando de mujeres que pueden ser diaconisas. Pero no pueden bautizar. No. Es distinto. El bautismo es otra cuestión. Los diáconos serían los que bautizaban. Bueno, esto ya lo tratamos en su momento hace bastante tiempo. Sí. Pero fijaos qué interesante es, porque a las mujeres les da unas características que varían un poco de la de los hombres, ¿eh? Esta mañana lo estábamos hablando, ¿no? Fanny ha hecho algún comentario al respecto. ¿Lo recordáis en la escuela sabática? ¿O era el culto? La escuela sabática. Pues mirad qué nos dice. Las mujeres asimismo sean honestas. Bueno, esto coincide con lo de diáconos, ¿eh? Pero añade no calumniadoras. ¿Y por qué dice esto de no calumniadoras? ¿Qué es la calumnia? ¿Podemos buscar calumniar en el diccionario? Porque es curioso, esto no lo aplica en este caso a los hombres, lo dice a las mujeres. ¿Será que hay una cierta tendencia? Sí, especialistas, las mujeres. El cuchicheo. Bueno, fijaos que lo que estoy diciendo es para que ahora me ataquen a la yugular como marxismo, etcétera, etcétera.
pero está escrito aquí y por algo está escrito aquí, porque esto es palabra de Dios, no es la mía. Calumniadora, ¿qué calumnia? Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. ¿Sí? Acabo de buscar el significado de calumniadora en Strong, en griego, diabolos. Diablo. Porque es la misma función que hacía el diablo en el cielo y que sigue haciendo ahora. Bueno, pues esto es para pensar, ¿eh? No es para ir contra las mujeres o los hombres, porque esto también pasa entre hombres, ¿eh? Pero es cierto que parece ser que hay una tendencia más fuerte en mujer a que eso acontezca. Pero nos lo podemos aplicar todos, ¿eh? Dice, si no sobrias, o sea, no calumniadoras, sino sobrias. Y una persona sobria es una persona centrada, ¿eh? Por tanto, no se levantarán chismes, sino que las cosas se dirán y se harán como deben. Porque si eso no se hace así, ¿qué se provoca? Malestar, se genera mal ambiente. ¿Y cómo termina cuando se genera mal ambiente? Pues como diablos. Claro, lo parte todo. Que se lo digan a los ángeles del cielo, ¿no? Satanás hizo esa función. Acusador. Acusador. Acusador, claro. Fieles en todo. Esto lo dice de las diaconisas también. Fieles en todo. Y vuelve ahora a los hombres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahora entenderéis por qué os decía al principio lo de aplicar también según qué cosas en según qué época, pero que aún ahora pueden tener vigencia, depende de dónde. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Se dijo, porque en según qué lugares la poligamia era habitual. Y la poligamia, tener más de una esposa, pasaba en un cierto momento de la vida de estas personas hasta que conocían el Evangelio y lo aceptaban. Y entonces se presentaba la cuestión, este hombre acepta el Evangelio, pero tiene dos esposas, mujeres. Puede ser diácono también. Y el apóstol Pablo les dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Y por qué dice eso? Un hombre que tenga que estar a la atención de más de una esposa, ¿tendrá el tiempo suficiente para servir a la iglesia? Porque lo lógico es que la mujer quiera también su asistencia, ¿no? Dentro del matrimonio. Y mirad cómo lo añade, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es fácil gobernar una casa donde haya poligamia y un montón de hijos de una mujer y de otro. No es nada fácil. Bueno, yo creo que eso lo digan a Jacob, ¿no? Vaya, de fácil no lo tuvo para nada. Por tanto, ¿era lógico que se dijera esto? Totalmente lógico. Pero es que esta situación, aún hay países que son de tendencia musulmana, donde esto acontece. Las personas aún están casados con varias mujeres y les llega a alguno el Evangelio y lo acepta. Pues tiene que hacer una decisión. ¿Se puede ser diácono así? ¿O se tiene que buscar a otra persona? Pues mejor a otra persona, para poder servir bien. Y termina diciendo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto los diáconos que son como deben ser. Por tanto, yo me pregunto, ¿cuántos diáconos hay en la actualidad? A nivel general, que cumplen estos requisitos y que ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos? Pues si este análisis se hiciera, veríais que realmente de tantos diáconos como hay por este mundo, qué pocos llegarían a quedar para tal función. Y sabéis, un ejemplo que precisamente es el de Esteban, que es un diácono que predicó, hizo todo lo que hizo, ¿y cómo terminó? ¿Lo recordáis? Fue mártir. Fue mártir.
el diácono debe estar preparado para crecer en la fe en Cristo Jesús hasta el punto que también pueda darse la circunstancia de que termine así. Porque, recordad, Esteban, ¿por qué termina así? ¿Porque solo servía en la iglesia lo que hacía falta? No, porque además predicaba. ¿Y se arrugaba a la hora de predicar para no tener el gran problema? No. Y vaya si dijo las cosas claras a todos. Lleno del Espíritu Santo, que todos recordáis hasta lo que sucede abriéndose los cielos, ¿no? Pero murió mártir, llegó hasta ese nivel. Por tanto, fijaos si es importante elegir bien a las personas para servir a Dios. Esto no quiere decir que en un principio se cumplan estos requisitos y después haya un cambio. Porque puede ser, igual esa persona abraza una doctrina extraña y termina totalmente alejado de lo que debe ser. Eso pasa, no es la primera vez. Sea hombre o mujer. Y de hecho nosotros eso lo hemos podido comprobar. Por tanto, una vez salvo, siempre salvo, ni los diáconos tienen esa seguridad. Una vez has conocido el mensaje y quieres andar bien, debes seguir andando bien el resto de tus días. Y si caes, una vez más ir a Cristo para que te levante. Pero el diácono debe cumplir esos requisitos. Y Javi, nosotros no tenemos ninguna duda de que los cumple. Todos. Aparte de llamarse Javier Esteban. Sí. Pues mira, bueno, pues por mi parte no hay nada más que decir. No sé si, y creo que es un momento adecuado, si alguien creyese que él no es adecuado para esto, es un momento para que nos lo digan. En privado, si queréis, o en público. Pero estoy convencido de que no hay nadie aquí que diga lo contrario. Porque gracias a Dios en este grupo todos nos conocemos bastante bien ya. Por eso, por mi parte, vamos a proceder ya, junto al resto de los que estamos aquí, que también ordenados en su momento como diáconos hemos sido, y también mi hermano, como anciano incluso. Por tanto, Javi, nos pondremos de rodillas, vosotros también. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, el derramamiento del Espíritu Santo sobre Javi, para que pueda cumplir esta gran función de diácono entre los hermanos, y allí donde tú lo mandes, para que también, dado el caso, pueda llegar a bautizar donde haga falta, a quien haga falta. Ayúdalo, Señor, a que lo que ella hacía sin estar nombrado como tal, ahora lo haga aún con más fuerza y con tu pleno poder divino. Gracias también porque su esposa lo acompaña en toda esta labor. Te queremos pedir tu bendición sobre los dos, y para que ellos sean una gran bendición, no solo para nuestro grupo, nuestra pequeña iglesia, sino para todo el mundo. Que tu Espíritu Santo descienda sobre él y también sobre todos nosotros, y que podamos terminar juntos tu obra, cada uno en la función que tú nos consideras que debemos tener. Y que nunca, nunca, Señor, nos pongamos unos por encima de otros, pisándonos para nada, sino siempre humillándonos ante ti, como hemos hecho hoy, en el rito de la Santa Cena. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén.